Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de lo vivido, de lo vivido, de lo vivido el sábado. Qué palabra que nos trajeron, ¿no? ¿A cuántos les gustó? ¿A ustedes les gustó? Qué bueno, son unos poquitos nomás. A otros no tanto, a otros no tanto, pero eso es bueno, eso es bueno. La verdad que, como siempre decimos, lo mejor que nos puede pasar es que la palabra nos golpee, que la palabra nos incomode. Es algo que bueno, que no te deja estar tranquilo, ¿no? Cuando algo te incomoda, cuando vos estás tranquilo, cómodo, y pasa algo que te saca de tu posición. De repente eso te hace despertar, porque cuando vos estás muy cómodo por ahí te quedás dormido, pero la incomodidad te despierta. Eh, bueno, para los que no estuvieron, eh, creo que ya está, que ya se subió la palabra, la prédica a Face. Bueno, yo la tengo. Así que supongo que ya debe estar en el Face, la puede ver, en el Face de la iglesia, pero más o menos les comento. Como dijo Mabel antes de su devocional, la pastora predicó acerca de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como escogidos. Todos saben que son escogidos, ¿no? ¿Verdad? Todos saben que son escogidos, que no están acá por casualidad, no estamos acá por casualidad. Dios decidió que nosotros un día íbamos a estar siendo parte de su iglesia. Y eso está dentro de los planes de Dios que nosotros desconocemos generalmente. Pero, bueno, cuando nos animamos por alguna circunstancia que puede ser adversa o no, llegamos delante de la presencia de Dios y cuando nosotros nos disponemos a entender, Dios empieza a revelar su propósito. Pero tenemos que abrir el corazón. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida para que nuestras vidas sean transformadas, porque si no, la verdad es que leer una Biblia, cantar canciones, es todo muy lindo. Pero como decía Mabel, ¿qué pasa cuando salimos de acá? Ahí está lo importante. Eso es lo valioso. Eso es lo que verdaderamente influye en todo lo que vamos a hacer de acá en adelante, de hoy en adelante. Y eso tiene que ver con la decisión. Vos querés cambiar tu vida, querés aceptar a Dios en tu corazón y que realmente Él te hable y con una palabra que te incomoda, vos puedas cambiar, esa es tu decisión. Dios no hace ese milagro, porque Dios no toca la voluntad del hombre. Por eso es tan importante el poder escuchar, entender y practicar. Practicar la palabra de Dios. Sus mandamientos son fáciles, sus mandamientos son sencillos. Amarás a Dios, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo, no adulterarás. Bueno, no ese es el orden, pero esos son los mandamientos de Dios. Creo que la mayoría los conoce. Y eso creo yo que no le hace mal a nadie. Todo lo contrario, nos haría vivir en armonía. Pero vuelvo a decir, tiene que estar nuestra decisión de querer vivirlo, de querer hacerlo. Esto no es la prédica, pero bueno, salió así. Perdón, Mabel, ¿eh? Bueno, el sábado recibimos esta palabra de que nosotros somos responsables. Tenemos el compromiso de cumplir con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se imagina que tenemos ese compromiso, esa responsabilidad, esa obligación? ¿Por qué se imaginan? Nadie dice nada. No estamos en Zoom. Ah, gente del Zoom, ¿cómo están? Me olvidaba. Les comento. Este es el último mes que vamos a tener Zoom.
¿sí? Así que vayan preparando los zapatitos para poder venir. Vamos a seguir por turnos, pero vamos a ser presenciales únicamente, ¿sí? Así que bueno, vayan acomodándose, vayan haciendo el tiempito para poder venir y los esperamos acá, pero todavía no, ¿eh? Todavía no, dentro de un mes va a ser eso. ¿Y qué más? Otra cosa, el sábado tenemos Santa Cena, perdón por los anuncios, pero es importante que lo comente, ¿sí? Sábado, Santa Cena, no se olviden. Bueno, entonces decíamos esto, que el sábado esta prédica nos movió. A varios nos tocó. A mí, la verdad que gratamente. Gratamente. Me puso muy contento de escuchar de otra boca lo que se viene predicando hace mucho tiempo. Eso está bueno. Eso está bueno. Porque estamos en el camino correcto. Estamos obedeciendo a Dios. Y vieron que la palabra y la prédica que nos compartió la pastora decía que ya no podemos poner excusas. Que las excusas, ¿qué eran? ¿Qué eran las excusas? ¿Estaban acá el sábado? ¿Sí? Las mujeres extranjeras. ¿Se acuerdan? Las mujeres extranjeras eran las excusas que nosotros teníamos y que ya no debemos tener más. Por eso Dios se había enojado. Por eso este hombre le decía a... no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa. Le decía que tenía que ser responsable, que su obligación era levantarse de su depresión, de donde estaba, levantarse y tomar el lugar que tenía que tomar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponernos en pie delante de las excusas que a veces generamos nosotros mismos y hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces, tenemos que entender esto. No más excusas. No puede haber más excusas en nuestras vidas si Dios está reinando. Sí. Secanías, bien. Secanías le dijo. Sí, bien, ahí está. Gracias, Diego. Sí, no era un nombre fácil. No era un nombre fácil, por eso no me acordaba. Pero bueno, Dios nos escogió. Dios nos puso su espíritu en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos conforme a lo que Él quiere, para poder comunicarse. El Espíritu Santo es el medio de comunicación que nosotros tenemos con Dios. No podemos hacerlo de otra manera, no podemos hacerlo ni por WhatsApp, ni por correo, ni es por el Espíritu Santo. Nosotros nos comunicamos con Dios por el Espíritu Santo, ni con las emociones. ¿Sí? Nosotros podemos estar contentos, pero eso no es Dios. Es un sentimiento, es algo que está pasando en nuestras vidas en ese instante. Pero eso no es Dios. Así que nuestra relación con Dios es a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus corazones? No, levante la mano. Bien, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ustedes han recibido también el Espíritu Santo en sus corazones y Él mora y habita, aunque no se den cuenta, Él está morando, ya está viviendo en ustedes. Y Él quiere crecer, quiere ganar lugar, ganar espacio. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios quiera hacer en nuestra vida nosotros lo podamos oír a través del Espíritu. Así que le tenemos que dar espacio al Espíritu Santo, lugar, ¿para qué? Para que Dios nos cuente cuál es nuestra vida. Nuestra vida no es la vida que vivimos rutinariamente. Dios tiene unos planes que son extraordinarios para con nosotros, pero generalmente no los conocemos porque estamos apartados de Dios, porque nunca nos comunicamos con Él, nunca podemos saber qué está en el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo nos viene a contar qué hay en el corazón de Dios. Entonces no podemos callar la voz del Espíritu en nosotros, porque si no, no lo escuchamos a Dios. Tenemos que dejar que esa voz empiece a resonar en nuestro interior y así poder comunicarnos. Y el orar, como decimos nosotros, y el rezar, como dicen en otros cleros, no es repetir palabras.
Ya lo saben, la mayoría ya lo saben, sino que es hablar, es comunicarse con Dios, como si hablaras con cualquiera, con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tu novia, con quien vos quieras. Pero Dios es alguien, es una persona que te quiere escuchar. El Espíritu Santo es una persona enviada por Dios que es el mediador, el que está entre Dios y nosotros, para que podamos hablar con Dios. Es el medio, la comunicación. No tiene que faltar en nosotros. Por eso la Biblia en muchos lugares dice que nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en la tierra y en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos día a día del Espíritu Santo. No es algo que podemos hacer una sola vez y ya está. Cuando vos amás a alguien, lo querés ver todos los días. Querés comunicarte todos los días. Querés estar todo el tiempo pegado con él. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí, amor? Sí. Amén. Amén, amén. Bien. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo, con Dios en nuestras vidas. Él quiere que estemos comunicados constantemente, pegados constantemente. Él no nos va a dejar en ningún momento. Tenemos que aprender a no dejarlo a Él, a no apocarlo, a no enmudecerlo. Dios quiere manifestarse. Manifestarse es revelarse, es darse a conocer, es mostrarse. Eso es manifestarse. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Quiere que nosotros lo conozcamos profundamente. Pero bueno, también Dios nos llamó a todos para que estemos en su reino. Nos hizo sus hijos, nos dio la oportunidad de estar en su presencia, de entrar a ese lugar santísimo donde antes no se podía entrar. Pero cuando Cristo murió nos dio el acceso. Cuando fue la muerte en la cruz, ahí Dios nos dio el acceso a través de Jesucristo para que pudiéramos entrar a ese lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo. Bueno, Él hizo todo esto ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva y una vida eterna. La revelación de la vida nueva viene a través del Espíritu. Dios nos habla y nos cuenta qué es lo que quiere de nosotros, que no es la vida que vivimos, como ya lo dije. Pero tenemos que escuchar a Dios. Pero no solamente pasa eso. Dios quiere usarnos, como nos contaba el sábado pasado la pastora. Dios quiere usar nuestras vidas. Porque para eso nos escogió, para eso nos eligió, para eso nos puso en un lugar donde nosotros tenemos que crecer. Así como un niño, ustedes, chicas, las voy a usar de ejemplo, perdón, que conocieron, que se entregaron al Señor hace 2 semanas, bueno, ustedes las denominamos bebés espirituales, porque recién empiezan a conocer a Dios, recién empiezan a caminar en el camino de Dios. Pero como todo bebé, empieza a crecer. ¿Sí? Al principio, la Biblia dice que los bebés y los hermanos que recién llegan a la iglesia toman leche espiritual. ¿Sí? Van creciendo de a poquito, pero después ya se empiezan a alimentar con puchero espiritual, ¿sí? Comida sustentosa, que da energía, ¿sí? Con asado, dice. Hace tanto que no como asado, pero bueno, vamos a orar, vamos a creer que vamos a comer un asado. Y esa es la idea, que todos podamos ir creciendo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Nosotros tenemos que recibir a las personas, bautizarlas, mencionarles quién es Jesús, quién es Dios, enseñarles quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y la obra que hace en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ir creciendo. Para que ustedes aprendan a conocerlo solos, sin la necesidad de que haya un pastor para que les hable, ¿sí? Sino que todos podamos tener una relación íntima y personal con Dios. El que te dice que necesitas un pastor para que te hable, te está mintiendo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia está al alcance de todos, que es la palabra de Dios. Y la relación con Dios es gratuita. Y es de todo momento. Entonces, ninguno tiene potestad sobre eso. Yo no podría decir, bueno, Dios no te va a hablar porque yo no le voy a decir. Estoy mintiendo. Y como no quiero mentir, te voy a decir la verdad. Vos te podés relacionar con Dios en todo momento sin la necesidad de un pastor. Pero sí necesitas congregarte, porque también lo dice la Escritura. Si vos no te congregás, estás incumpliendo con la palabra de Dios. Y incumplir con la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Cómo? Rebeldía, claro, ahí está. Claro, ahí está, rebeldía, perdón. Es rebeldía. No cumplir con la palabra de Dios es rebeldía. Y es más, te podría decir que es pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos que cumplir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere un cuerpo. Hombres y mujeres transformados a través del Espíritu Santo para que conformemos un cuerpo. Que todos podamos hablar de Dios y conocer a Dios de la misma manera. Y todos podamos andar en el camino de Dios de la misma manera. Pero la Biblia dice que no todos van a cumplir la misma función dentro del cuerpo. ¿No? ¿Bien? ¿Cómo es un cuerpo? Un cuerpo tiene pies, manos, pelo, algunos, pelo, ¿sí? Otros no, pero tenían ojos, boca, bueno, todo lo que tiene un cuerpo. Miembros y órganos, ¿sí? Y órganos. Ahí está. Todo lo que tiene un cuerpo. Y Dios hace esta analogía y nos dice que la iglesia de Cristo tenemos que ser un cuerpo, con muchos miembros, con muchos órganos, así como los tiene un cuerpo. Y como en un cuerpo, no todos cumplen la misma función. Dice que unos son pastores, pero lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios. A ver, sí. No, sí, Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Corintios está en el Nuevo Testamento, después del capítulo de Romanos. Tiene dos cartas y nosotros vamos a leer la primera carta. Perdón, Martín, que se encuentra, en el capítulo 12, el verso 27 y el 30. Hasta el 30, perdón. Dice así. ¿Está bien? ¿Todos lo tienen ya? Acá ya dijeron amén. Muy bien, muy bien. Están comunicativos también los del Zoom. Genial. Vamos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros o profetas? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? Tampoco. ¿Interpretan todos? No. La verdad es que no. Pero Dios lo quiso así, para que seamos distintos y para que todos pudiéramos cumplir distintas funciones dentro del cuerpo. Porque si no, todos serían pastores. Ahora está la moda del apostolado, pero está más o menos en lo mismo.
Entonces Dios, en su sabiduría, quiso que nosotros cumplamos distintas funciones dentro del cuerpo. ¿Y se acuerdan lo que predicaba la pastora? Nos tenemos que levantar, tenemos que cumplir, ser siervos de Dios. ¿Quiénes tienen la capacidad para ser siervos de Dios? Todos, todos sus hijos. Muy bien, esa es la respuesta, todos sus hijos. ¿Quiénes quieren ser siervos de Dios? La cosa está ahí. Dios nos capacita a todos. Dios a través de su espíritu nos dice para dónde movernos. Ahora la cosa es quién se pone el saco. ¿Quién es el que responde? Déjeme aquí, Señor. Yo iré. Y ahí en casa, lástima que nadie o pocos son los que ponen la cámara, ¿no? Pero me gustaría verlos a todos. Estaría buenísimo poder verlos a todos y ver sus caras. ¿Escucharon? Todos estamos capacitados para ser siervos, pero ¿cuántos quieren ser siervos? Y como dije antes, así como seguir a Cristo es una decisión, el ser siervo también es una decisión nuestra, nuestra. Pero el no servir a Dios nos generaría un terrible problema como hijos de Dios. Porque todos fuimos llamados al servicio. Ustedes son llamadas al servicio de Dios. Y para eso no tienen que ser teólogos. No tienen que haber terminado un seminario. No tienen que haber estado 10 años en una iglesia. Sino con 2 semanas ya pueden servir a Dios. ¿Cómo? Contándole a otras personas que Dios existe. Que Dios es real. También hay otras formas de servir a Dios. Vamos a leer otras formas de servir a Dios. Vamos a leer Lucas, el capítulo 10. El versículo 25. No, 27. No, perdón, vamos a leer del 29 en adelante. Este relato habla de un hombre que quiso incomodar a Jesús y le hizo una pregunta. Y después que Jesús le contestó, este hombre se quería justificar, dice la Biblia, después de la respuesta de Jesús. Y Jesús lo retrucó, lo puso en otra posición. Y eso es lo que vamos a leer. El versículo 28 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesero y le dijo, cuidadle,
y todo lo que él gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Jesús decía, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Este hombre respondió, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Para los que no saben, los samaritanos y los judíos, dice la Biblia, no se llevaban, eran enemigos. Pero sin embargo, Jesús hace este relato de hombres que conocían a Dios, porque en estos casos los tres hombres conocían a Dios y eran servidores de Dios. Pero uno se hizo cargo de lo que le correspondía. Eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide algo y nosotros, así como con el judío, pasamos de largo. Lo vemos y pasamos de largo. Siendo que es nuestra responsabilidad el hacernos cargo de la situación. Y yo supongo que Jesús le hablaba a este hombre, que era un judío, y le decía esto, porque si nos contara a nosotros esta historia, quizás usaría otro ejemplo. ¿Cuántas veces escapamos del servicio? Del servicio que es para Dios, que es dentro de la iglesia, o que es para Dios y fuera de la iglesia con la iglesia. ¿Cuántas veces le huimos a eso? ¿Cuántas veces las mujeres extranjeras ganaron? Porque las dejamos ganar. Y cuando no había mujeres extranjeras, las íbamos a buscar. Para que viera. Miren, yo cuando empecé en el camino del Señor, ni me imaginaba que iba a ser pastor. Acá muchos me conocen, saben que para nada estaba en mis planes, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes en mi vida. Yo muchas veces me hice el tonto, pero bueno, en definitiva, estoy acá. Dios quería usar mi vida y de esta manera. Pero para que eso pasara, tuve que hacerme cargo. No me quedó otra opción. Porque si no, era como vivir una mentira constantemente. El rehusar hacer lo que Dios quiere es estar en contra de lo que Dios quiere. Y estar en contra de lo que Dios quiere no es de un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces no podía decir que era un hijo de Dios y estaba en contra de lo que Dios quería hacer. Me tuve que dar por vencido. Pero también saben que cuando hay cosas para hacer, siempre las hacemos. Es que Dios nos llamó para eso. Este samaritano no tenía ni idea que en el camino, antes de ir a sus labores, se iba a encontrar con una persona a la que tenía que servir. Y esta persona que tenía que servir era un enemigo. Era alguien que despreciaba, que no se llevaba con él. Pero sin embargo, aunque no le gustaba hacerlo, lo hizo. Esto nos tiene que dejar enseñanza de que cuando nosotros tenemos que servir a Dios, solamente tenemos que preguntar dónde e ir. Y esto es para los nuevos y es para los viejos. Es para todos. Nuestra obligación es servir a Dios. Dios nos llamó a ser siervos. Amén. Amén. Dios, si se me están durmiendo, ¿sí? Poné música.
Uy, se me fue el técnico. Bueno, no pongas música. Pero tenemos que aprender esto. Nosotros dependemos de Dios en todo momento. Dios nos quiere usar, nos quiere transformar, cambiar la vida. Tenemos que dejarlo. Mirá, en el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dos cosas que tenemos que hacer. Caminar en el camino de Dios. Confiar que es el mejor camino, que eso es fe, el creer. Y dejarlo a Dios que obre. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra misión. Y llenos del Espíritu Santo, vamos a estar constantemente sabiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros y también en los demás. ¿Sabés qué? Pensaba, ¿no? En el significado del servicio. En lo que es para nosotros el servir a Dios. Mirá, escribía esto, cada día es una oportunidad de servir a Dios. Todos los días. Dios dice que todos los días se renuevan sus misericordias. Él nos da una oportunidad de ponernos en pie, de abrir los ojos, de levantarnos, de ir a trabajar, de volver del trabajo. No sé si vos lo sabés, supongo que sí, pero eso es algo que Dios permite. Dios lo tiene escrito en su libro y Él va a cumplir hasta el último día. Yo no sé si de acá, cuando salgo, llego a casa, pero confío que es la voluntad de Dios. Pero no va a pasar nada que Dios no haya planificado si yo estoy en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi guardador. Es el que tiene el control de mi vida y en todos los aspectos. En todos los aspectos. Así que podemos vivir confiados en que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Él no nos va a dejar, no va a permitir que pase algo en tu vida que esté fuera de sus planes. Y si pasa algo en tu vida que está fuera de los planes de Dios es porque vos no estás en Dios. Porque vos estás haciendo la tuya. Entonces Dios no tiene el control. Porque si vos haces la tuya, no escuchás la voz de Dios que te dice, anda por este camino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar siempre la voz de Dios. Y bueno, entonces, cada día es una oportunidad para servir a Dios. Esto no es fácil. Como vemos con ese samaritano, no es fácil servir a Dios con alguien que le hacía mal a mi pueblo. Quizás no directamente a mí, me pongo en el lugar del samaritano. Quizás no directamente a mí, pero este judío que está tirado, medio muerto acá, representa al pueblo que está en contra de mi pueblo, que me menosprecia, que me maltrata, que si puede lastimarme, me lastima, pero bueno, lo tengo que hacer. Aunque no me guste, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Atender las necesidades de otros, como este samaritano, y estar dispuestos a ayudar, tiene que ver con nuestra actitud. ¿Somos hijos de Dios? Lo tenemos que demostrar. Y esa es la actitud que tenemos que tener. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos tenemos que reflejar a Cristo? Bueno, la actitud del reflejo es hacer lo que Dios quiere. Es seguir a Cristo y andar por sus caminos. Y no esquivar las responsabilidades. No esquivar las obligaciones que tenemos para con Dios. Entonces tenemos que tener un cambio de actitud. Ser siervo de Dios no es una opción para nosotros.
Es una responsabilidad. Es una obligación. No podemos optar, sí sirvo a Dios o no sirvo a Dios. No. Dios quiere, nos insta a servirlo. Siempre. Siempre. Entonces, el servir a Dios proviene de un llamado. Dios te llama. Dios te llamó. Dios te llamó. A los que están en casa también los llamó. A todos. Entonces no podemos esquivar el servicio a Dios. Y como te dije antes, no es estar en un púlpito. Podés ser el portero de la iglesia, pero si sos el portero de la iglesia lleno del Espíritu Santo, los que pasen por la vereda van a ser tocados y transformados por tu vida y a través de tu vida. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso no nos hizo a todos pastores, por eso no nos hizo a todos apóstoles, por eso no nos hizo a todos maestros. Porque Dios necesita la diversidad del cuerpo de Cristo, trabajando en armonía, consolidado ¿para qué? Para hacer la diferencia, para hacer lo que Dios quiere que seamos, hijos obedientes, al servicio del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer y no escaparle a las responsabilidades. Otro de los puntos es servir a Dios implica salir de nuestra comodidad. Este hombre que relataba recién, obviamente que no le caía en gracia servir al judío. No era algo que lo ponía bien. Pero esta actitud que necesitamos tener nosotros los hijos de Dios es una actitud de generosidad. Tenemos que ser generosos para con los demás. Cuando la Biblia dice que si ves a uno que lleva mucha carga y que va caminando mucho, lo tenés que ayudar a llevar la carga. ¿Cuánto? Y si camina 1 milla, tenés que llevarla 2. De esa manera servir y ser generoso con lo que das. O sea que vos no podés ver a tu hermano que se está matando haciendo algo y dejarlo solo. No podés. Dios no aprueba esa actitud. Entonces tenés que tener una actitud de servicio y generosa para con la familia de Dios, para con Dios primeramente. Tenemos que actuar de esa manera si verdaderamente somos hijos de Dios. Y la persona que logra hacer eso es una persona que pudo vencer una de las peores cosas que tenemos nosotros, los seres humanos, que es el egoísmo. El mirarse a sí mismo. El decir, ay, no, yo me quedo cómodo en casa, que se maten los demás. No, pastor, tengo fiaca hoy. Hace frío. No, Dios, que se salve mañana. Mañana sí, me voy a levantar y voy a ir por ahí. Vos querés usarme de la misma manera con otro, pero bueno, usame mañana. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que estar como el cartero, con la lluvia, el viento, dispuestos y disponibles también para Dios. Vos podés trabajar como trabajo yo, como trabaja mi esposa, como trabajan muchos de los hermanos que están acá, pero tenés que apartar un tiempo para Dios. No podés enfocarte plenamente en tu vida, en vos, porque eso es egoísmo. Necesitas proyectarte en las manos de Dios y dejar que Él te use, dejar que Él haga a través de tu vida cosas que ni te imaginás. Porque Dios las quiere hacer, pero necesita un corazón dispuesto.
necesita gente que entienda que Dios también te necesita. Dios va a ser Dios siempre, pero Él nos encomendó una misión. Él te eligió a vos, me eligió a mí, eligió a los que están en sus casas para hacer algo. Mateo dice la gran comisión. Esa gran comisión de que otros puedan conocer a Cristo a través de tu vida. De que Dios se pueda manifestar a través de tu vida como se manifestó en la vida de este samaritano. Haciendo una acción de servicio generosamente. Sin tener ningún tipo de interés personal. Solamente el servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas. Y si no pasa eso en nosotros, actualmente, si no pasara esto en mí, verdaderamente yo sé que Dios no me sostendría. Que ni siquiera me dejaría estar acá. Pero tenés que tener la disposición en el corazón de escuchar la voz de Dios y dejarte guiar. Dejarte llevar por el camino. Y esto no es solamente para el servicio, Esto no es solamente para que vos hagas cosas en la iglesia o en la calle donde Dios te quiera usar, sino para tu vida personal. Porque Dios primeramente va a trabajar en vos. Dios primeramente te va a mostrar quién sos vos y quién quiere Dios que vos seas. Eso es lo que hace Dios. Y después va a usar tu vida. Porque te va a dar el entendimiento para poder hacerlo. Pero una vez más, te digo, por ahí no va a ser en un púlpito, por ahí va a ser en enseñanza, por ahí va a ser predicando en la calle, por ahí va a ser limpiando el baño, porque ¿cuánta gente hubo en la iglesia que limpiando el baño le pudo predicar a otra gente que iba al baño que no quería escuchar la prédica y se metía en el baño? Un montón. O sea, estos son los misterios de Dios. Cuando vos te dejás llevar por Dios, guiar por Dios, Dios te puede usar hasta en el baño. ¿Por qué? Porque Él lo necesita. Necesita usar tu vida. Y si vos estuviste en el baño en ese preciso momento para hablarle a otro, es porque Dios quiso. Es porque Dios generó esa situación para que pasara eso mismo, para que otra persona pudiera escuchar acerca de Él. Y por último, servir a Dios nos engrandece. Hoy en día vemos gente que se ocupa de sí mismo, gente que le gusta aparentar mucho, ¿sí? Y mucha gente que le gusta tener gente alrededor. Y mientras más gente tiene alrededor que le sirvan, más importantes se creen. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver a eso en esta sociedad en la que vivimos? Bien. Nuestro ejemplo, que es Jesucristo, hizo todo lo contrario. Él dijo, yo no vine a ser servido. No estoy acá para que ustedes me sirvan a mí, juntar gente, amontonar gente para que hagan lo que yo les digo que tiene que hacer, sirviéndome a mí, sino que yo vine a servirlos a ustedes. Y en ese momento Jesús generó una revolución. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados los judíos a que el sumo sacerdote, los fariseos, los levitas, todos eran como una jerarquía dentro de la iglesia que era servida por el resto.
Pero Jesús dijo, yo no soy así. Yo vine a hacer algo que es distinto a eso. Vine a mostrarles que nuestro Dios es un Dios humilde de corazón. Yo soy manso y humilde, dijo Jesús. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Que no seamos altaneros, que no nos creamos más que nadie, ni tampoco menos que nadie, ¿eh? Porque el ser cristiano no significa que tenemos que ser pobrecitos, porque Dios no nos creó así, no nos quiere así, sino que tenemos que tener la capacidad de saber que Dios está morando en nosotros y de saber que somos importantes para Dios y que en las manos de Dios podemos ser importantes herramientas para su gloria. ¿Sí? ¿Y las herramientas para qué sirven? Para trabajar. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que podamos ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Así que el mensaje termina acá. Dejemos de ir a buscar mujeres extranjeras, excusas para no servir a Dios. Porque si no lo sabías, la novedad es que es tu obligación el servir a nuestro Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Dónde? Donde Él quiera. No tenemos excusa, hermano. Ya no hay más excusas. No podemos escapar de esta verdad. Tenemos que enfrentarla. Tenemos que cambiar de actitud. No podemos ser más perdedores y escondernos. Porque nosotros, hijos de Dios, no somos perdedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos llamó a la victoria. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, ponete en pie. Vamos a terminar. El Señor, el sábado pasado y hoy, te llama a que puedas servirlo, a que puedas servirlo, a que podamos servirlo y a honrarlo. Porque si lo servimos de buena manera y de buena gana, lo estamos honrando. Y Dios quiere ser honrado por sus hijos. ¿Amén? Amén. Bueno, oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el mensaje que nos trajiste el sábado pasado, Señor, que nos hizo tan bien, que nos incomodó, que nos generó muchas preguntas, Señor, acerca de nuestra actitud. Por eso, Padre, te rogamos que ahora estés obrando en nuestros corazones, estés poniendo en nosotros el querer como el hacer, Señor, porque vos nos llamaste a hacer buenas obras, porque ya las tenés preparadas de antemano para que nosotros podamos andar en ellas. Así que, papá, en el nombre de Jesús, te ruego que estés obrando en cada uno de nosotros, que podamos ser sinceros delante tuyo, Señor, pedirte perdón por lo que no hemos hecho cuando nos llamaste, Señor, y que nos des una oportunidad más de responder, Señor, y decir, heme aquí, Señor, yo iré, Señor, me haré cargo de lo que me tengo que hacer cargo, de mi responsabilidad, Señor. Porque sé que vos no me vas a dejar solo, Señor, porque vos vas a estar conmigo para apoyarme, para sacarme y llevarme hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por mis hermanos, por todos los que están acá, por los que están en sus hogares. Te pido que los bendigas, Señor, que los fortalezcas y que cada uno de ellos, Señor, pueda recibir esta palabra en su corazón y, Señor, meditarla y ponerla por obra, Señor. Te doy muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Gracias, hermanos.